Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, banda? Espero que se encuentren bien. Aquí de nuevo con un video desde Tailandia. Y ahora es 31 de octubre y aquí también se celebra el Día de las Brujas, o sea, Halloween. Así que les voy a enseñar cómo es que los tailandeses lo celebran con un festival muy bonito que se llama Goosebumps Market, que ya traducido al español sería como el mercado de los escalofríos, y se lleva a cabo en un lugar muy especial, muy parecido a lo que se hace en El Salvador, porque también es en un lugar donde está como la estación de trenes ferroviaria, como Fenadesalen en El Salvador, que muchos de ustedes ya han ido, hay muchos eventos. Entonces aquí en Tailandia hacen uno parecido, así que vamos a ver qué podemos encontrar y a ver cómo es que los tailandeses celebran el Día de Brujas, o sea, Halloween. Así que miren, para empezar, aquí he encontrado algo bien interesante. Aquí están los trenes, que son las antigüedades, ya los trenes viejos que ya no sirven. Y aquí está el emblema del festival. Aquí está, miren, Goosebumps Market. Y miren el número de esta locomotora, ¿será casualidad o qué? Porque 7 más 3 más 3 es el número de la mala suerte, ya lo saben ustedes, el 13. Así que, ¿será casualidad o será que por algún motivo lo pusieron? Bueno, pues quién sabe, pero pinta de que va a ser muy bonito el espectáculo. Así que voy a ingresar para ver qué podemos encontrar, así que vamos, espero que no nos saquemos ningún susto. Bueno, como pueden ver, miren, ya está oscureciendo, ya es tarde noche, son las 6:30 de la tarde. Y aquí ya está empezando a venir toda la gente. Y miren qué chivo aquí, donde están todas los trenes, los vagones viejos, las locomotoras. Han puesto estas luces y han ambientado el lugar así como para que se vea así como tétrico, ¿verdad? Como viejo. Y han puesto también estos flash ahí adentro de las cabinas. Y viene la gente y tú te puedes subir y te puedes tomar tu foto, tu video. Y lo interesante es de que esta estación es museo, y también afuera hay líneas del tren, porque aquí aún funciona el tren, pero es tren eléctrico, ya no como estos trenes, que estos eran a base de carbón. Y miren aquí arriba, esta es una autopista, todo eso, y también están estas líneas del tren que ya no se usan, que están adentro de la estación. Aquí anda toda la gente, con los niños, la familia, tomándose fotos. Y ya avanzando, porque el lugar es inmenso, es grande. Miren, aquí ya estamos abajo de la autopista, y también aquí a un lado está la línea del tren aéreo. Así que está todo combinado, todo lo han hecho referente a que sea aquí dentro de la estación del tren. Y miren todas las luces de colores, todo está súper chivo. Ahí va la gente caminando con los niños, y ahí al fondo hay un escenario, que hay una banda tocando, creo. Bueno, no, todavía no, pero va a tocar. Y miren, aquí andan gente haciendo sus videos, la prensa, y el espacio es bien familiar, la verdad. O sea, algunas personas he visto yo que vienen disfrazadas, a los niños también hay pintacaritas, y aquí están unos banners con la información de los eventos y de las cosas que se van a hacer en el lugar. Pero miren, me gusta porque está todo bien iluminado, pero a la vez también está como oscuro y hace un bonito contraste con todo eso. Y aquí ya me moví, miren, aquí han puesto otras luces también, siempre así como entre color rojo, naranja y esa combinación. Y los edificios son muy antiguos, de aquí de la planta ferroviaria, de la estación. También hay unos kioscos bien interesantes aquí, donde tienen como artesanías. Y aquí van, miren, turistas extranjeros, locales. Y aquí hay también esto es que parece popcorn, es una máquina para una rifa, que no quise participar porque soy más salado que la sal, así que mejor no. Y miren, aquí tengo a este lado a mi derecha un salón súper grande. Vamos a entrar, donde, como les dije, aquí es un museo, ¿verdad? Entonces hay muchas piezas que se usaban antes acá. Miren todas estas básculas súper antiguas, equipo de oficina. Aquí hay máquinas de escribir. Aquí están las locomotoras con los vagones para que la gente se suba. Miren, estos muebles eran para archivar las rutas del tren. Y hay un montón de cosas. Y miren, aquí como hace mucho calor, hay ventiladores por todos lados.
Miren qué grande es esta báscula. Hay unas cosas que todavía sirven, funcionan. Aquí hay también material y máquinas que se usaban para los trenes. Y miren qué chivo este tren. Este ya es más moderno, este es eléctrico, pero también están las locomotoras, las que funcionaban a carbón. Así que aquí están para que la gente las pueda apreciar, y para que los niños aprendan, pues, porque las nuevas generaciones no saben o sea, ven los trenes nuevos, pero no saben que existían los otros, ¿verdad? Los que no eran eléctricos. Y así que aquí está, todo esto lo han guardado para que sea de museo. Y está toda esta duela, este salón grande, también para eventos. Miren qué chivo es otra parte del tren. Y aquí hay partes de los motores. Aquí están exhibiendo partes de motores, partes de los trenes. Y aquí la gente está haciendo fila porque están comprando souvenirs, stickers y cositas de aquí de los trenes. Y por aquí hay unas réplicas de las locomotoras, miren, que ustedes las pueden comprar, son de colección. Aquí hay muchas cosas que la gente puede hacer. Si quiere también pueden comprar un rótulo de una estación ferroviaria. Aquí están, miren, ya como restauradas, y está bonito, bien colorido, así que se ve súper chivo, miren. Y ahí está toda la gente viendo. Claro que esta zona es un poquito más familiar, pero igual ahí andan los niños corriendo y la gente viendo las antigüedades, todas las cositas que se pueden encontrar aquí. Así que está chivo aquí, miren, todas las antigüedades. Y ahí están también la gente descansando dentro de los vagones. Así que está bien, me encanta, me gusta. Aquí en esta parte ya están las ventas de comidas, porque aquí en Tailandia todos los festivales y todas las festividades se vende mucha comida. Y una de las cosas que le gusta mucho al extranjero es de que la comida es barata. Miren estas cosas que ponen aquí, esta decoración del Día de los Muertos, y cada quien, o sea, de Halloween. Y cada quien pone su decoración. Hay personas que se pintan la cara, hay personas que están disfrazadas en su puesto de comida, y ahí están vendiendo. Miren, aquí nos están ofreciendo, pero no ahorita, después. Así que aquí, miren, aquí hay carne, hay pollo, hay papas, hay dulces, hay ensaladas, hay de todo, porque los tailandeses, y eso sí, les encanta la comida. Una variedad, miren aquí cuántos mariscos. No me detengo mucho porque hay gente que está esperando turno, así que aquí vamos solo medio mostrando. Miren, hay sopas, hay dulces, hay vegetales, hay de todo, una infinidad de comidas. Miren, y aquí están haciendo una sopa súper grande con partes de cerdo, y bueno, aquí está la gente comprando, así que genial. Y aquí miren, hay un puestecito de pizza, y miren la decoración que tiene. Está bonito, está chivo, está llamativo. Aquí está la gente comprando, y es claro que a la gente le gusta. Miren, aquí anda una niña disfrazada de la monja, y aquí anda la gente tranquila. Una de las cosas que me gusta es de que aquí todo el mundo anda tranquilo y te respeta y disfrutando. Y miren esas como carpas amarillas que están ahí al fondo, no sé si se pueden ver. Ahí uno pasa y hay una persona que te lee las cartas en cada casita. No pude ir porque no hablan inglés ni mucho menos español, así que mi inglés no es perfecto, pero algo me defiendo. Así que ahí están, miren, cada quien entra. Y aquí hay una decoración arriba de las casas. Aquí tenemos más calaveritas. Y miren esta otra decoración súper chiva. Está arriba del techo, y ahí han puesto las letras del emblema del festival. Y aquí está, o sea, eso le gusta a la gente, pues, porque aquí el caminito es como hay mucho monte y está en medio de la estación, y cada quien se mete aquí y disfruta y toma las mejores fotos del lugar. Y aquí está como la plaza central, digamos. Han puesto ruedas, y aquí están los juegos mecánicos. Y miren este niño que va subido en este avioncito, que extraño, no saluda ni nada. Bueno, ahí están todos los niños disfrutando, y ahí está todo el mundo, miren, tomándole las fotos. Y igual aquí, como les digo, aquí hay, o sea lo que sea, como sea el festival de lo que sea, no puede faltar la comida. Y lo interesante es de que cada puesto de estos, cada carrito, por decirlo así, tiene algo diferente, o sea, no se repite.
Hay café, jugos, pasteles, y también están estos juegos de feria. Miren aquí donde los niños participan, están todos estos jueguitos de feria. Y aquí también hay algo bien conocido que está en las ferias, que es que tiras una bola e intentas tirar a alguien al agua. Miren, la chica no tiene puntería, lo siento, fracasó. Y ahí está una noria también pequeña, es más que todo para los niños. Y aquí al centro hay un montón de mesitas donde uno se sienta. Y aquí están otros chicos que van a intentar, vamos a ver cómo están de puntería. Vamos a ver si logran tirar a la chica al agua. Ah, no, este está peor. Bueno, ni modo, van a tener que practicar más. No tienen puntería, lo siento. Así que, bueno, pues miren, está súper lleno y cada vez está viniendo más gente porque en la noche, aunque está oscuro, pues, o sea, es de noche. Claro está, aquí, miren, aquí practicando el tiro con arco. Vamos a ver a este chiquitín. No puede, bueno. Lo que les estaba diciendo, miren, ahí está una chica vestida de novia. Aquí, como les estaba diciendo, hace mucho calor, aunque sea por la noche. Así que a esta hora es que la gente aprovecha a salir más. Pero miren, aquí están con sus abanicos. Y como también está lleno de gente, o sea, el calor se siente más, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas cosas. Miren, la señora ahí está con su ventilador haciendo galletas. Y bueno, pues aquí de eso se trata, de divertirse en un espacio familiar y todo tranquilo. Así que voy a avanzar porque quiero mostrarles algo más que han ingeniado por acá. Así que aquí están todas las ventas y ahí está toda la gente llevando su comida y se va a sentar a las mesitas a platicar. Miren, aquí hay un montón de sopas, ahí están todas las cosas que uno les puede poner a las sopas. Así que el tailandés le encanta la comida y se divierte. Así que, bueno, vamos a otro lugar a ver qué encontramos. Miren, esta zona es como un taller, un garage enorme, y lo han adornado con estas luces y ese efecto de humo. Y todo está abierto para que tú vengas, te tomes tus fotografías, hagas tu video, hagas tus sesiones de fotos si vienes disfrazado. Eso es lo que hay que tener cuidado porque, como pueden ver, está también a la vez bien oscuro y hay un montón de piezas, de piezas enormes de metal, de trenes, herramientas y motores, y es parte del museo también. Entonces miren, aquí lo han abierto para que la gente venga a este espacio y se divierta, y hay música y sonidos de fondo. Así que está chivo, está bonito porque es bien abierto el lugar, o sea, hay donde entretenerse, más que aquí les encantan las fotografías, las redes sociales. Entonces todo el mundo viene y disfruta de este lugar, así como que donde puedes crear algún video o algo que te guste, pues, o sea, ingeniártelas para tus redes sociales. Y también aprovechando de que el aspecto luce como tenebroso, ¿verdad? Así como que de misterio. Entonces, y así es como lo celebran ellos. Ellos no es tanto el hecho de que el ocultismo, que el demonio y todas esas cosas, ¿verdad? Aquí la cultura es diferente y así lo aceptan. Y aquí afuera, también donde hay unas pinturas, han hecho unos grafitis y miren, también les han puesto las luces. Aquí hay un montacargas con piezas y a todo le han puesto luces. Miren, en este espacio abajo de la autopista, arriba están pasando muchos vehículos. Aquí han improvisado unas mesitas, un escenario y todo. Está chivo, está tranquilo. Aquí esta parte es una de mis favoritas porque está en medio de un bosquecito. Estas son como afiches de películas de terror tailandesas, porque aquí adentro del bosque han hecho un cine al aire libre. Entonces están pasando esas películas, ¿verdad? Las están reproduciendo para que uno pueda entrar y verlas. Claro que están en tailandés, así que está sumamente difícil entender. Y aquí en los árboles han puesto luces, han guindado fantasmas. Miren, creo que se distingue un poco uno ahí, pero o sea, se ve muy iluminado, pero también está oscuro. Y miren esto, qué chivo que han ideado aquí en una mesa en el centro del bosque, en la parte, digamos, más oscura. Están jugando Ouija. Ahí está, miren, una chica con un señor ahí jugando Ouija. Él como que le está dando las indicaciones y aquí se están divirtiendo. Miren, ahí está
Ouija y el nombre en tailandés y la Ouija. Así que no lo ven como que, ay, que el demonio me va a robar el espíritu, el alma o lo que sea. No, aquí es un sentimiento de fiesta, o sea, aquí ellos no conciben eso de esa como contradicción con la religión y las festividades paganas. Entonces, no sé, o sea, está chivo el lugar. Miren, aquí está la película, aquí están algunas personas, claro que entienden, ¿verdad? El lenguaje, ahí están viendo la película y aquí andan otras personas caminando y viendo el bosque, porque miren si está oscuro, entonces eso le da otro sentir, ¿verdad? Otra sensación al estar viendo la película de terror para ellos. Y aquí al fondo hay esa casita con luces amarillas que es para masajes, y aquí donde han puesto estas luces moradas con roja es un altar, y ustedes ya saben que a ellos les gusta siempre tener sus altares, su casita de los espíritus, y ahí están llegando a dejar las ofrendas y también a ver cómo lo han decorado, pues, o sea, les gusta y les da curiosidad ver, más que es en la noche y con la combinación de las luces, la comida, los sonidos y todo, pues ellos están bien contentos. Aquí está chivo el lugar, me gusta el ambiente, y ahí está la casita de los masajes si te querés hacer un masaje. Y aquí hay una tradición que no sé si todavía, bueno, no sé si es en todo el país o en algunos lugares, donde en unos templos ponen un ataúd y tú te acuestas y te hacen una oración y de ahí te levantas y es como un renacer, un nuevo renacer. Así que chiva la tradición. Miren, ahí están pintando un fantasma. Aquí hay un ataúd con unas letras ahí que no sé qué será, pero creo que es algo como de terror. Pero bueno, esas son las tradiciones de aquí, así que está chivo el lugar. Vamos a ver qué hay más afuera. Bueno, y aquí también en Tailandia tienen tienen muchas leyendas, como en El Salvador, como nosotros que tenemos la del Cadejo, la Ciguanaba, y aquí hay una bien interesante y aquí la han representado con esta figura. Se llama Mae Nak, que significa la señora Nak, y la leyenda cuenta de que ella vivía en un pueblo con su esposo, pero a su esposo lo mandaron a la guerra. Entonces el esposo se fue a la guerra y ella se quedó embarazada esperándolo. Entonces el esposo nunca volvía y ella tuvo al niño, pero murió ella con el niño en el parto. Así que el espíritu de ella quedó rondando por el pueblo y asustando a todos los del pueblo. Y cuando llegó el esposo, la encontró, pero él no sabía que era el espíritu, que era como el fantasma de ella con el bebé, y lo quería matar, y también ella quería seguir atemorizando el pueblo. Así que es una historia, una leyenda aquí muy conocida en Tailandia, y aquí está representada con esta figura, y ahí se oyen los lamentos, una canción como de lamentos. Escuchen. Interesante porque todos los países, todas las culturas tienen sus leyendas y creencias, así que esta es otra más. Y me recuerda a la Ciguanaba, pero claro, todos son leyendas. Miren, y aquí si de comida se trata, he encontrado algo bien exótico, así que lo vamos a probar. Creo que son unos gusanos y unos saltamontes, así que bueno, ya tengo mi seguro médico, así que espero que no me pase nada, así que vamos. Vamos a ver para que vean cómo los preparan, porque se ve que llevan muchas cosas, así que vamos a ver. Can I try? Yes. Yes. Can I try both in the same? Yes. Yes, please. No, I want completely, but I want a mix, please. Yeah. Yeah, I want this one and this one, Okay, please. okay, okay. Yes. Thank you. มีไอ้นี่ไหมช้อนนะแล้วก็ชิมใช่ปะ Half and half.
3อย่าง ไม่เอา20 try this Okay, this pet, pet? ได้ค่ะ อะไรเรียกว่าอะไรนะน้ำมันสด No. สดิ้งสดิ้ง Oh, okay. Mm. อร่อย thank you Yeah, I want this one. โอเค Only this one. This one. วันครับ Just one, please. แล้วก็ของน้องอะไรนะ20ค่ะ Bueno, vamos a esperar a ver qué tal nos va. Si de comida exótica hablamos, Tailandia definitivamente es uno de los países en donde se come muy rico y se comen muchas cosas. Y miren lo que encontré ahora y lo que vamos a degustar, porque ando aquí en un festival de Halloween y miren lo que estaban vendiendo. Son unos pequeños grillitos que están como fritos y los acompaña uno con una salsita picante, una salsita negra, sal y bueno, pues hay que degustarlos porque hay que andar haciendo turismo y hay que probar todas las delicias de los países. Así que miren, aquí están los grillitos, así que los vamos a probar. A su salud. Tienen un sabor como, no me lo van a creer, pero a pescado, más el picante y la salsita negra, se sienten súper bien. Están súper buenos, miren. Ahí están con sus antenitas y sus patitas. Grillitos tailandeses. Deliciosos. Bueno, y desde acá me despido. Espero que les haya gustado el video. Fue algo diferente que les quería mostrar. Así que aquí estamos, miren, tomándome mi juguito de coco porque el lugar está súper lleno. Y hace mucho calor aquí, aunque sea de noche. Miren. Así que espero les haya gustado el video. Les quería mostrar algo diferente, cómo los tailandeses celebran Halloween. Así que al que le guste la tradición o la celebración, bueno, y al que no, pues hay que respetar, ¿verdad? Aquí que nadie te juzga por tus creencias y todo lo que te gusta aquí, pues la gente lo respeta mucho, tu religión y todo. Así que cuídense mucho, saludos, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.